Esta edición la estamos haciendo el martes 15 de septiembre, a poco de la celebración de Fiestas Patrias, que en esta oportunidad sin duda será de una manera distinta, y yo me imagino que nuestros invitados también permanecerán en sus casas, más allá de si su domicilio, su vivienda se encuentra ubicada en alguna de las comunas que estamos en confinamiento total acá en la región de Valparaíso. Gracias por la sintonía. Bueno, esperamos lo mismo de usted. Si no es necesario, quédese en casa. Va allá de utilizar esta expresión, fondeate en casa, quédese en casa, seamos austeros, podemos comer menos en esta oportunidad y dejar algunos recursos, porque son bastante escasos en este último tiempo a propósito de la pandemia. Quiero agradecer la sintonía de todas y todos ustedes, nuestros televidentes, nuestras y nuestros televidentes para Tu Voz Local, programa de Quinta Visión Televisión, que en edición estreno está junto a ustedes de lunes a viernes a las 19:30 horas. Bien, tenemos que hablar sobre lo que hace muy poco, en 3 páginas, resume 10 ideas, se le ha llamado el decálogo del presidente Piñera para una nueva constitución. De alguna manera, dando una señal, marcando un rumbo, de por dónde tendríamos que ir. Y tenemos a Jaime Barrientos. Jaime, gracias por acompañarnos hoy día, abogado, obviamente, tal como Jaime, bueno, perdón, ¿qué dije yo? Sí, Jaime Barrientos, y Matías Mundaca, también abogado, claro que con miradas distintas, la de Jaime Barrientos desde el Partido Republicano y Matías Mundaca desde la Democracia Cristiana. Me corrigen si me equivoco. Jaime, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué gusto saludarte y también, por cierto, a Matías. No te equivocas, efectivamente soy abogado y efectivamente también soy militante fundador del Partido Republicano. Lo Muy que bien. no significa, lo que no significa que no tenga grandes y muy queridos amigos en la Unión Demócrata Independiente, partido en el que milité durante muchos años. Lo sabemos, pero por algo nos siguió allí. De ello no vamos a conversar, sino que vamos a entrar en materia dentro de muy poco a este decálogo. Matías, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo estás, queridos y distinguidos televidentes de Quinta Visión? Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy, pues, dispuesto a contestar lo que usted me lance. No, qué sencillo y humilde, ¿eh? El problema es cuando se devuelva, porque esto es como el tenis. Usted me puede dar un revés y ese me puede dejar descolocado. Así es que cuando usted decía distinguidos, yo pensé que se estaba refiriendo a Jaime y a quien habla, pero ya me di cuenta que, por cierto, es el saludo para nuestras y nuestros televidentes. Así es que de distinguidos nada en realidad nosotros, ¿eh? Y no queremos investirnos de nada tampoco que no sea lo que Pero que debe usted ser. se ve muy bien con ese terno y esa corbata, el ¿Me cree? pañuelo, digamos, en la chaqueta, eso es un signo de distinción. Oiga, quiero contarle, ¿eh? Esto no sale, esto está pegado acá. Así es que es un pañuelo falso en No, realidad, no pero lo diga bueno. tanto porque el papel se puede romper. Oh, ya, pues, de que se broma, esto no es un papel. Es de utilería. Oiga, no vamos a pedir que la cámara enfoque hacia abajo, No, digamos, no, no. porque capaz que estás de con short también. Estoy en el canal, pero la parte de Ah, abajo ya, no está ya, relacionada con esto. Bueno, así ya. se hace la televisión hoy día y es más entretenida, con zapatillas, no les cuento con jeans. Bueno, ya les dije todo, pero bueno, ese no es el motivo del por qué hoy nos hemos reunido. A ver, algo bajo, voy a partir con Matías, Jaime, porque tengo que preguntarle sabiendo que lo más probable es que nos entregue una voz disidente a la tuya. ¿Algo nuevo bajo el sol a propósito del decálogo entregado por el presidente Piñera, Matías, en vías de este proceso de saber si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución para el país? Bueno, yo creo que es un poco exagerado llamarle decálogo, ¿eh? Porque decálogo se le dice al conjunto de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Y que yo sepa, Piñera no habla con Dios, más bien lo abandonó Dios, y tampoco es profeta. De manera que esto no es un decálogo, claramente, digamos, son súplicas, ¿no? Algunas súplicas así como manotazos de abogado, digamos, tratando de decir algo en medio de la vorágine que ya se lo consumió. ¿Mm?
y son lugares comunes, palabras corrientes, repetición de ideas que ya están en la Constitución. En el fondo yo diría que en vez de un decálogo, yo creo que este es un testamento de una persona moribunda. ¿Ah? No hay ninguna cosa nueva, hay solamente alusiones a cosas que son lugares comunes y que en definitiva probablemente queden superadas la mayoría de ellas en la próxima Constitución. Así que no creo que contenga ninguna novedad, es una repetición de ideas que probablemente él tiene todavía en su cabeza y que efectivamente no han producido ningún impacto en la opinión pública. Jaime, la misma pregunta que le hice a Matías, por favor. Bueno, primero, Carlos, si es que tu expectativa era que yo defendiera al presidente Piñera aquí, la verdad es que estamos mal. No seré yo quien me erija en defensor del presidente Piñera, quien, te debo confesar, me ha defraudado profundamente en su segundo mandato. Yo efectivamente creo que lo que existe detrás de estas 10 ideas que ha promovido el gobierno, el presidente Piñera, es un intento por darle contenido a este debate que muy probablemente vamos a tener durante los próximos meses, durante todo el próximo año. Debate que por lo demás a mí me habría gustado que se hubiese producido en términos muy distintos a aquellos en los que finalmente terminó realizándose. Déjame contarte, por ejemplo, la antigüedad de algunas constituciones europeas, países a los que nosotros siempre miramos como referentes. La Constitución noruega, 1814. La Constitución de Bélgica, 1831, la Constitución de Italia del 47, la de Alemania del 49, la de Grecia del 58. Otros países que también nosotros hemos venido mirando con cierto interés. Australia, Nueva Zelanda, todas de comienzos del siglo XX. Entonces, lo primero que yo diría es que lamentable que estemos teniendo un debate constitucional en el que algunos promuevan una hoja en blanco. Yo francamente no sé a quién uno está dispuesto a firmar una hoja, un contrato en blanco. Yo te digo a nadie, menos a los políticos que probablemente van a integrar la constitución que redactará una nueva constitución. En ese sentido, yo valoro que el presidente Piñera esté intentando darle contenido a aquel debate que probablemente tendremos en los próximos meses, decir, bueno, aquí no puede haber una hoja en blanco porque ningún país se construye desde cero cada cierto tiempo. Me parece de una soberbia brutal esa afirmación de aquellos en que pretenden borrar toda la historia republicana de Chile, que tiene más de 200 años, y decir nosotros, los superhéroes, vamos a partir de cero, nosotros los iluminados, vamos a escribir todo de nuevo, porque todo lo que hicieron durante 200 años quienes nos precedieron está mal hecho. Eso a mí me parece de una soberbia, de una arrogancia intelectual increíble. Entonces, creo yo que si alguna virtud tiene lo que ha hecho el presidente Piñera, es decir, bueno, hay algunos mínimos que ojalá podamos consensuar. Por ejemplo, que el Estado está al servicio de la persona humana y no que el Estado es el que está al servicio de la persona. Eso a mí me parece que es una definición muy, muy importante. Otra, que la familia es un núcleo fundamental, que los padres tienen la prioridad y el derecho a educar libremente a sus hijos. Me parece que es otro principio que se está recogiendo y que, lejos de ser baladí, es tremendamente importante. Pero el principio en orden a que la propiedad privada se reconoce, que nuestro esfuerzo tiene una protección. Son definiciones muy importantes que yo creo que hay que empezar a poner sobre la mesa. Ahora bien, no hay nada o mucho de distinto a lo que ocurre hoy, por ejemplo, respecto a la educación. Se establece que al menos hasta la media es gratuita y la ciudadanía, un sector mayoritario y que será confirmado o no el 25 de octubre, ha pedido a gritos una educación gratuita, y no solo gratuita, sino que también de calidad. Allí no hay ninguna puerta en realidad que quede abierta, sino solo para mantener el modelo, por ejemplo. No sé si me estás dando la palabra a mí, Carlos, o a Matías, no quiero monopolizar. No. Jaime, quiero que en unos 30 segundos puedas hacer un redondeo de lo que acabo de decir y a propósito de tu intervención. O sea, hay muchos, hoy día el artículo 19 de la Constitución tiene un catálogo de 26 garantías constitucionales. Esas 26 garantías constitucionales hoy existen. Entre ellas
dos de los que más han estado en boga, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Eso ya está escrito en la Constitución del 80, reformada por Lagos, en la Constitución del 25 y también en la Constitución del 33. Si la gran mentira que hay detrás de todo esto es hacerle creer a la gente que por tener un catálogo de derechos escrito en un determinado papel, por arte de magia, al día siguiente vamos a tener un país perfecto. Eso no es así. Pero Eso tampoco, no será así. significa que se vaya a destruir el país. Lo contrario. No, mira, pero ojo, Carlos, yo he estado, los invito, déjame hacer en 10 segundos, invitar a que revisen unos seminarios publicados por Libertad y Desarrollo, experiencia venezolana, profesores de Derecho Constitucional venezolanos, que están informando con mucha profundidad cómo fue el proceso constituyente en Venezuela. Ojo, esto no se trata de campaña del terror, ni mucho menos. Se trata de decir, cuidado, no seamos tan soberbios de decir, nosotros que somos tan macanudos, no cometeremos los errores que han cometido en otros pueblos. Porque sí estamos en un riesgo de repetir errores en los que otros ya han incurrido. Tengamos precaución, informémonos, de tal manera que este proceso no nos lleve a una dictadura como la que hoy existe en Venezuela. Matías, podríamos llegar a ser, desprendo las palabras y sin esta mirada tan extremista que alguien podría señalar, ¿podríamos llegar a ser un Venezuela 2.0? Bueno, en verdad, ¿cómo se nota que los republicanos no firmaron el acuerdo de la paz y la nueva constitución? Y se han pasado el rato tirándole piedras, toda clase de improperios al proceso constitucional, diciendo que esto es un producto de la violencia, en fin, descalificándolo. Pero si leyeran la ley, la 21.200, se darían cuenta que aquí no hay ninguna posibilidad de hoja en blanco. La ley señala claramente que en la modificación constitucional cuáles son los límites de la nueva constitución. La nueva constitución tiene que respetar el régimen democrático de Chile, tiene que respetar el régimen republicano, la división de los poderes del Estado, tiene que respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos que están escritos y aprobados por Chile, y la sentencia firme y ejecutoriada. Por lo tanto, aquí no se puede producir ninguna de estas cosas terroríficas que nos anuncian los amigos de Cast. Así que en la propia ley, en la propia modificación de la Constitución que ha llevado a la celebración del plebiscito están establecidos los límites. De modo que no hay tal hoja en blanco, eso, digamos, es usado por ciertos sectores extremos del país, uno de la extrema izquierda que dice que van a escribir de nuevo todo, lo que claramente es infantilismo, ¿no es cierto? Los niños no saben los límites. Por eso que se dice que hay un infantilismo político cuando el grupo político no reconoce que en la sociedad hay límites, y el límite está en los derechos de los demás. Y por otra parte, personas que descalifican este proceso con una política del terror, diciendo que aquí vamos a llegar a ser Venezuela. O sea, aquí eso no va a ser posible para felicidad de todos los chilenos. Nosotros estamos muy lejos de ser una estructura política, digamos, autoritaria como es Venezuela, que fue producto de la mala gestión de las políticas o de los partidos políticos previos a Chávez, y que en definitiva también fue producto de que la oposición se amurró, se fue para su casa y durante 10 años no participó en las elecciones en Venezuela. Por lo tanto, eso es muy importante, la gente tiene que participar, porque si no participa, la política se la toman los matones, ¿no es verdad? Y hacen lo que ellos estiman conveniente. Eso no lo vamos a permitir. Las personas razonables de este país no están de acuerdo con ese tipo de prácticas, por lo tanto, yo creo que pensar que esto va a ser una nueva Venezuela claramente es una jugada para que la gente se asuste, digamos, y vaya a votar rechazo. Así que yo creo que en definitiva, Carlos, no hay tal hoja en blanco y no hay tal peligro de una Chilezuela. Jaime, hoy día veía en uno de los canales nacionales a José Antonio Cast, quien, con los datos de hoy, cierto que existe un temor al contagio del coronavirus, eso está claro, creo que todos, y nos cuidamos y difundimos las medidas sanitarias
para que no se sumen otros más y al final del día terminemos incrementando el número de muertos, de chilenas y chilenos que dejan de existir por esta pandemia. Pero la claridad está en que a él no le parece que este 25 de octubre sea la fecha para desarrollar este plebiscito. La pregunta no solo este 25 de octubre, sino que ninguna fecha en adelante es la ideal para el Partido Republicano, o hay posibilidades que pudiera ser otra en condiciones, no sé cuándo, y ese es el problema, en condiciones mucho mejores y de menor riesgo para la población. Mira, yo primero quisiera hacerme cargo de algunas de las afirmaciones de Matías. Desde el Partido Republicano no estamos sembrando ningún terror. Los que han sembrado el terror son otros. Todos conocemos quiénes. Desde el Partido Republicano no estamos tampoco cuestionando un proceso democrático. Lo que estamos es ejerciendo nuestra libertad, expresando nuestra opinión respecto de un proceso que consideramos que se gestó de una manera equivocada, consideramos que tiene un origen espurio, consideramos que nuestro país podría haber logrado los mismos objetivos que algunos pretenden con este proceso de una manera distinta, mucho más corta, mucho más expedita y que pusiera en menos riesgo a nuestro país. Con mucho menos soberbia que otros, nosotros decimos, miren, la experiencia de una nueva constitución a partir de un proceso constituyente como el que se va a desarrollar en Chile a partir del 25 de octubre, que ya comenzó, a la luz de la experiencia de otros, aquí sí hay riesgos. Y nos parece prudente poner aquellos riesgos sobre la mesa. Porque cuando uno estudia el proceso venezolano, estudia lo que se le prometió a los venezolanos en 1989, 90, cuando comenzó este proceso revolucionario, era también con algunos moderados como Matías, que yo celebro algunas de las cosas que él ha señalado aquí. También habían voces moderadas que decían, no hay nada de qué preocuparse, esto está enmarcado, etcétera, etcétera. Y miren lo que terminó. Entonces, yo solamente estoy señalando, ojo, que aquí hay un riesgo. Tendremos que nosotros ponderar aquel riesgo y estar muy atentos. Cuando yo escucho a Gabriel Boric, cuando yo escucho a el alcalde de Recoleta, señor Jadwe, cuando yo escucho incluso a Yasna Proboste, yo no sé si Matías Mundaca, mi distinguido colega, es de aquellos que están con Yasna Proboste o de los que están con el señor Walker, porque la democracia cristiana también tiene dos almas muy distintas entre sí. Entonces, cuando uno ve que efectivamente hay algunas voces un poco más extremas que dicen, oiga, mire, yo quiero establecer un catálogo de derechos sociales en la Constitución. Hay una legítima preocupación de aquellos que vemos en dicha expresión un eufemismo para legalizar el meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos. Porque detrás de un derecho social lo que hay es un eufemismo en realidad para legitimar que el Estado le meta a los contribuyentes y a los ciudadanos chilenos cada vez la mano más profundamente a cada uno de los bolsillos de los chilenos. Jaime, Entonces, se nos va a ir el tiempo. Claro que hay ciertos riesgos. Y lo que yo intento hacer es ponerlo sobre la mesa para que tomemos una decisión informada. Y si finalmente gana el apruebo el 25 de octubre, bueno, que elijamos a constituyentes moderados que efectivamente, como lo ha señalado Matías, crean en el Estado de Derecho, crean en la democracia, crean en ciertos límites al poder estatal y que consagren ciertas garantías como el derecho de propiedad, que son fundamentales en el desarrollo de cualquier sociedad. ¿Debe haber proceso constituyente en nuestro país o no, Jaime? Yo voy a votar rechazo. Yo no habría suscrito el acuerdo del 15 de noviembre. Yo considero que los problemas de Chile no se solucionan con una nueva constitución. Bien, más allá de la situación sanitaria del país, porque uno podría confundirse, o el elector podría confundirse. Hoy día, alguien que de seguro no tiene toda la información al alcance de la mano, podría haberse confundido con la intervención, una o varias de las intervenciones con grandes títulos en el GC, de uno de los canales nacionales donde estuvo José Antonio Kast, reitero, y en donde señalaba claramente que uno de los mayores temores era la situación sanitaria. Pero en definitiva, yo me imagino que Jaime Barrientos está en la misma línea
que Jaime Antonio Cast, ¿o no? José Antonio Cast. Carlos, te confieso que no escuché las declaraciones de José Antonio en la mañana, pero me parece evidente que en un estado de excepción constitucional en el que no podemos salir ni siquiera al patio de la casa, sí vayamos a poder salir a votar. O sea, yo creo que convengamos que el sentido común dice que algo no cuadra. O sea, no podemos salir a caminar afuera del patio de nuestras casas, pero sí vamos a poder ir masivamente a votar. Algo raro hay. Lo que pasa es que ha habido experiencias electorales a propósito de estar en pandemia en otros puntos del orden, ¿no es verdad? Y ahí hay una señal clara de por qué aquí no podría desarrollarse, más allá de los temores, sin duda, Jaime, que se tienen. Matías, 1, rol del Estado; 2, familia; 3, derechos civiles y políticos; 4, derechos económicos, sociales y culturales; 5, sociedad inclusiva y diversa; 6, orden público; 7, medio ambiente; 8, separación de los poderes del Estado; 9, responsabilidad de las autoridades y transparencia del Estado; 10, descentralización. Esos son los 10 puntos del testamento, según las palabras de Matías Mundaca, y no este decálogo, como se le llama. ¿Usted habría incluido otro? ¿Habría quitado alguno? Yo habría dicho cosas más simples que no son precisamente estados totalitarios, como pretende hacernos creer Jaime aquí. Este pretexto que él ve en garantizar derechos sociales es lo que han hecho todos los países de Europa. España, por ejemplo, se declara un Estado social y democrático de derecho. ¿Es una dictadura España? No, pues, es un Estado de bienestar, en donde efectivamente los que producen más, los que tienen más riqueza, deben contribuir con mayor intensidad a financiar a aquellos que están desvalidos o que no han tenido las mismas oportunidades en la vida que las personas que sí han tenido éxito desde el punto de vista económico. ¿A eso se le llama justicia social, Matías? Eso se llama justicia social. Equidad, ¿no es verdad? Se llama tener una estructura de impuestos que no sea regresiva como en Chile, sino que progresiva. Aquí el 60% del impuesto que se recauda en Chile para financiar los gastos generales de la nación proviene de impuestos indirectos. Usted sabe lo que son los impuestos indirectos, ¿no es verdad? Aquellos que pagamos todos los chilenos sin distinción de clase. Es decir, pagamos el IVA, el 52% de la recaudación fiscal es el IVA, lo pagamos todos, lo paga la señora Juanita, lo paga don Juan que va a comprar el pan, ¿no es cierto?, en su panadería de la población, lo paga usted, lo pago yo, todos pagamos el IVA. Y el resto son también impuestos indirectos, como por ejemplo el de la benzina, que lo pagamos todos de alguna manera nosotros en la locomoción colectiva. Siempre que haya boleta de por medio, ojo, siempre que haya boleta de por medio. Entonces, claramente el tema pasa por cambiar básicamente la definición de Estado en la propia Constitución. Si no tenemos una definición concreta de Estado en la Constitución, el resto de las disposiciones de la Constitución se van a tener que interpretar de acuerdo con esa definición. Y esa definición de Estado social y democrático de derecho significa que van a haber no 100, ni 10, a lo mejor 4 derechos garantizados, que van a ser los que van a tener que reconocerse universalmente para todos los habitantes de Chile. Y si aquí tampoco se trata de poner en todos los derechos que la gente quiera, aquí va a tener que haber una selección, ¿no es cierto?, una discusión y en definitiva una decisión acerca de cuáles son aquellos derechos que va a garantizar el Estado chileno. Y eso es una discusión muy interesante, ¿eh? Porque va a traer a colación una serie de pensamientos económicos, sociales, políticos, que tienen que ser puestos en revisión en la Asamblea, en la Convención Constitucional. Así que es cierto. Nosotros estimamos que los que tienen más tienen que contribuir más. Y nosotros no vamos a defender una Constitución que protege a los que tienen más y dan poco. Gracias, Matías. Muchas gracias. Tiempo preciso ya para cerrar. Yo sé, quisiera volver a responder, seguro, algunos puntos que quedaron allí inconclusos desde el punto de vista y de hecho fue así, no solo desde el punto de vista de Jaime, sino que creo que debimos haber tenido 15 minutos más por lo menos, media hora. Pero bueno, termina el programa Todo Local. Lo interesante de todo esto es que no lleguemos a polarizar el país en los próximos días, que no se encrispen los ánimos más allá de lo que corresponde y tengamos una especie de escenario del sí y el no, sin ser catastrófico ni
ni extremista en lo que estoy planteando. Que miremos este proceso que se va a desarrollar con muchísima unidad y que sea lo mejor para el país. Pero antes de cerrar, quiero contarles que, quiero preguntarles si sabían ustedes que hay alguien que siempre está para nosotros. Claro, tengo que confirmarles que Clínica Los Carreras tiene todos sus servicios operativos para nuestra salud. Centro médico, unidad de exámenes, servicio de urgencia y cirugías impostergables. Clínica Los Carreras, salud a tu alcance. Jaime Barriento, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Carlos. Un gusto haber conversado contigo. Un abrazo a Matías y a todos los televidentes. Y seguramente nos vamos a estar encontrando en los próximos días a propósito de esta posibilidad que tiene la ciudadanía de decidir, por primera vez en la historia de este país, decidir si quiere o no quiere una nueva nación, una nueva carta fundamental, una nueva casa. Matías Mundaca, lo mismo. Gracias y nos vemos también muy prontamente. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao, Jaime. Gusto saludarlos. Eso, muy bien. Ahí se pueden dar la mano. En Zoom es medio extraño, pero a nuestras y nuestros televidentes, por cierto, también muchas gracias por haber estado en la sintonía de Tu Local.